Mi prometida canceló la boda porque creyó una mentira de mi hermano y hasta mi familia le dio la razón. Tengo 32 años, crecí en Minnesota, uno de esos pueblos medianos donde todos conocen los asuntos de los demás, pero fingen que no. ¿Conoces el tipo de lugar donde el mayor drama suele ser que vecino se olvidó de cortar el césped o quien fue sorprendido por el único radar de tráfico de la ciudad? Mi familia era bastante normal, clase media, papá trabajaba como capataz de construcción, de hecho, todavía lo hace, y mamá ha estado en la biblioteca local tanto tiempo que le pusieron su nombre a un rincón de lectura. Luego está mi hermano menor, Jake, 29 años, pero ya llegaremos a él, vaya, ya llegaremos a él. Al crecer, Jake y yo éramos lo que llamarías motivados de manera diferente. Yo era el responsable, no es que fuera un genio o un niño perfecto ni nada, solo normal, sacaba buenas notas, principalmente sobresalientes y alguna matrícula de honor ocasional, jugaba béisbol, llegué al equipo universitario en mi penúltimo año, pero sobre todo me sentaba en el banquillo, y pasaba los fines de semana aprendiendo sobre coches en el taller de mi tío Pete. El tío Pete era un mecánico de la vieja escuela, ¿sabes? El tipo que podía diagnosticar un problema de motor con solo escucharlo. Me tomó bajo su protección cuando tenía 15 años, me enseñó todo, desde cambios de aceite hasta trabajos de transmisión. Esos fines de semana en el taller probablemente me evitaron muchos problemas. Jake, sin embargo, hombre, ¿por dónde empiezo? Siempre fue diferente, no de una manera peculiar y entrañable, sino de esa manera que te pone los pelos de punta a veces. Necesitaba ser el centro de atención, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, si sacaba un notable alto en un examen, de repente él contaba estas historias elaboradas sobre cómo su profesor decía que era el niño más inteligente que jamás habían enseñado. Alerta de spoiler, no lo hicieron. Si llegaba al equipo universitario de béisbol, comenzaba a decirles a todos que lo estaban buscando para algún equipo de fútbol de élite. Ni siquiera estaba en el equipo de la escuela, era agotador, pero todos simplemente lo dejamos pasar. Así es, Jake se convirtió en el lema de la familia. Después de la escuela secundaria, hice lo que la mayoría de los chicos de nuestro pueblo hacían, fui a la universidad comunitaria local. Estudié administración de empresas porque parecía práctico, ¿sabes? Mientras tanto, Jake hizo lo que Jake hace mejor, comenzó fuerte y se estrelló espectacularmente, convenció a nuestros padres para que lo ayudaran con la matrícula en una elegante universidad privada a 2 estados de distancia. Duró exactamente un semestre y medio antes de abandonar. Afirmó que los profesores no podían manejar su energía creativa, o alguna mierda así. Nuestros padres, hombre, aquí es donde las cosas se ponen frustrantes, siempre tuvieron este extraño punto ciego cuando se trataba de Jake. Cada vez que metía la pata, tenían una excusa lista. Cuando abandonó, está encontrando su camino. Cuando no pudo mantener un trabajo, es demasiado creativo para un empleo tradicional. Cuando pidió prestado, robó dinero y nunca lo devolvió, solo está pasando por una mala racha. Mientras tanto, yo me estaba partiendo el culo trabajando para ascender desde el piso del almacén en esta empresa de distribución de muebles. Comencé en envíos y recepciones, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio. No era un trabajo glamoroso, mucha carga pesada, trato con camioneros, gestión de inventario, pero era honesto, tenía beneficios y era bueno en eso. Me convertí en subgerente después de 3 años, lo cual no está nada mal para un tipo con solo un título de la universidad comunitaria. Tenía mi propio apartamento, un coche decente, un Civic 2015, nada lujoso, pero confiable, y suficientes ahorros para empezar a pensar en comprar una casa algún día. La vida en realidad fue bastante buena por un tiempo. Tenía mi rutina, trabajar durante la semana, ayudar al tío Pete con el proyecto ocasional de fin de semana en el taller, ver partidos de los Vikings con mis amigos, ir a la noche de trivia en Omaye's los jueves. El panorama de las citas estaba bien, nada serio, pero en realidad no estaba buscando nada serio en ese momento. Jake aparecía y desaparecía de nuestras vidas, generalmente cuando necesitaba dinero o un lugar donde quedarse después de que su última aventura empresarial fracasara. Lo intentó todo, comercio de criptomonedas, perdió todo su dinero, iniciar un canal de YouTube, 3 suscriptores, todos de la familia, vender algunos suplementos sospechosos. Estoy bastante seguro de que era un esquema piramidal. Entonces, Jake conoció a Sara en un evento de caridad en 2016. Era una enfermera pediátrica absolutamente hermosa, pero no al estilo influencer de Instagram, más bien del tipo natural. Ni siquiera sabe lo guapa que es. También muy inteligente. La primera vez que la conocí fue en la casa de nuestros padres para la cena del domingo, y pasó como 20 minutos explicándole a mi papá sobre un nuevo tratamiento que estaban usando en el hospital de niños. Se notaba que realmente se preocupaba por sus pacientes, no solo lo hacía por el sueldo. Lo extraño fue que nadie pudo entender por qué estaba con Jake, o sea,
Esta mujer tenía su vida en orden, buena carrera, su propio apartamento, trabajo voluntario en él. Refugio de animales, el paquete completo. Mientras tanto, Jake era bueno. Jake acababa de fracasar en el inicio de un servicio premium de paseo de perros. Spoiler, paseó exactamente a 2 perros antes de decidir que estaba por debajo de él, y vivía en el sótano de nuestros padres temporalmente mientras su próxima gran idea tomaba forma. Pero de alguna manera, terminaron saliendo durante 3 años completos, y esos 3 años fueron una clase magistral de señales de alerta que todos ignoramos, porque, sinceramente, ya ni siquiera sé por qué. Jake estaba obsesionado con ella de una manera realmente incómoda. Tenía que saber dónde estaba todo el tiempo, se presentaba en su lugar de trabajo con el almuerzo aunque ella le decía que no lo hiciera, se ponía raro si ella salía con sus amigas sin él. Publicaba estos largos y divagantes estados de Facebook sobre cómo ella era su mundo y su todo, ¿sabes? Ese tipo de cosas que suenan románticas si tienes 14 años pero que se vuelven espeluznantes muy rápido cuando estás cerca de los 30. Sara apenas le daba me gusta a estas publicaciones, lo que lo ponía de mal humor durante días. La verdadera sorpresa era cómo se comportaba en las reuniones familiares. Si Sara estaba hablando con alguien más, literalmente cualquiera, podía ser nuestra vecina de 80 años, la señora Peterson, Jake aparecía de repente y se metía en la conversación. Ponía su brazo alrededor de la cintura de Sara de una manera realmente posesiva o comenzaba a hablar por encima de quienquiera que estuviera hablando. Una vez, mi primo Matt le estaba preguntando a Sara sobre algunas cosas médicas, estaba pensando en estudiar enfermería, y Jake, literalmente, se paró entre ellos como una especie de portero trastornado. Intenté hablar con mis padres al respecto una vez, mamá simplemente dijo, oh, es que está tan enamorado de ella, papá murmuró algo sobre los jóvenes de hoy en día y volvió a ver el partido, incluso las amigas de Sara parecían preocupadas, las escuché en una barbacoa una vez tratando de hablar con ella sobre el comportamiento de Jake, pero ella simplemente lo ignoró. Luego llegó el Día de los Caídos de 2019, es extraño cómo puedes despertarte en un día completamente normal sin saber que al atardecer toda tu vida va a ser diferente, ¿sabes? Se suponía que iba a ser solo otra barbacoa familiar, papá estaba haciendo lo suyo en la parrilla, quemando hamburguesas mientras insistía en que estaban perfectamente caramelizadas, mamá estaba preocupada por su ensalada de papas, y todos simplemente estaban pasando el rato en el patio trasero. Sara había estado callada todo el día, lo cual no era normal en ella. Jake estaba haciendo su pavoneo habitual, contándole a todos sobre su última idea de negocio, algo sobre piedras de mascota artesanales. No es broma, estábamos todos sentados alrededor de la mesa del patio cuando Sara se levantó de repente, tenía una expresión en su rostro, como decidida, pero también asustada, se aclaró la garganta y simplemente soltó la bomba. Necesito decir algo, dijo, y todos se callaron porque Sara en realidad nunca hablaba así. Yo tengo sentimientos por otra persona, por mí que, literalmente me atraganté con mi cerveza, como, escupí todo, comencé a toser, todo el rollo, porque, ¿qué? ¿Demonios? Nunca, y quiero decir nunca, le había dado a Sara ninguna indicación de que estuviera interesado en ella. Demonios, había ayudado a Jake a planear su cena de aniversario just o un mes antes. El silencio que siguió fue de ese tipo que realmente puedes sentir, se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas de la gente. Entonces Jake se volvió loco, saltó tan rápido que tiró su silla, comenzó a gritar sobre cómo siempre había sabido, que había algo entre nosotros, como había estado tratando de robársela desde el principio. Se me acercaba a la cara, escupiendo por todas partes, con las venas del cuello a punto de estallar. Sara se quedó allí parada, viendo cómo todo sucedía con una expresión extraña y tranquila. Luego, se volvió hacia Jake y le dijo, esta es exactamente la razón por la que me voy, todo siempre tiene que ser sobre ti. Cogió su bolso y se fue. La fiesta básicamente implosionó después de eso. Jake salió corriendo a su guarida del sótano, mamá estaba llorando. Papá estaba estresado asando más hamburguesas que nadie iba a comer. Esa noche, Sara le envió un mensaje de texto a Jake, terminando con el oficialmente, lo bloqueó en todo. Tierra arrasada digital total. Luego intentó enviarme un mensaje en Facebook, pero lo corté de inmediato. Le envié un rápido, no estoy interesado, por favor, no me contactes de nuevo y también la bloqueé. No quería tener nada que ver con el juego que estuviera jugando. Aquí es donde las cosas se ponen realmente feas. Las primeras semanas después de que Sara se fue, Jake desapareció por completo, no salía del sótano, no contestaba llamadas, solo pedía comida a domicilio y jugaba videojuegos todo el día. Mamá estaba muy preocupada, obviamente, pero pensé que solo necesitaba tiempo para procesar todo. Hombre, estaba equivocado,
no se estaba escondiendo, estaba planeando. Comenzó tan sutilmente que casi pensé que me lo estaba imaginando al principio. Por ejemplo, mi amigo Mike dejó de invitarme a ver el fútbol los domingos como de costumbre. Cuando me lo encontré en el supermercado y le pregunté qué pasaba, se puso raro y dijo algo sobre no querer drama. Resulta que Jake le había estado diciendo que me había estado burlando de su nueva camioneta a sus espaldas, diciendo que estaba compensando por algo, lo cual era una completa mierda. Mike había conseguido una gran oferta en esa F-150, e incluso lo había ayudado a elegirla. Luego, mi amigo Chris comenzó a actuar con frialdad. Más tarde descubrí que Jake lo había convencido de que solo estaba pasando el rato con él para acercarme a su hermana, quien, por cierto, estaba felizmente casada y vivía en Florida. Una por una, estas pequeñas bombas de amistad seguían explotando. Lo peor fue que las mentiras de Jake ni siquiera tenían que tener sentido, simplemente las repetía hasta que la gente empezaba a creer que debía haber algo de verdad en ellas, pero Jake no estaba satisfecho con solo meterse con mi vida social, no, también tenía que ir tras mi trabajo. Había estado en el centro de distribución de muebles durante 5 años en ese momento, había ascendido desde descargar camiones hasta supervisor de envíos, tenía un buen equipo, una relación decente con la gerencia, todo. Entonces empezaron los susurros. Al principio eran solo pequeñas cosas. Alguien mencionó que había oído que estaba buscando trabajo. No es gran cosa, la gente busca mejores oportunidades todo el tiempo, ¿verdad? Pero luego los rumores empeoraron. Se decía que estaba falsificando números de inventario, vendiendo cosas por la puerta trasera. Mi jefe, Tom, con quien había trabajado durante años, comenzó a revisar 2 veces todo mi papeleo. Nunca dijo nada directamente, pero podía decir que me estaba vigilando más de cerca que antes. Un día escuché a 2 de mis compañeros de trabajo hablando en la sala de descanso. Estaban hablando de cómo alguien les había dicho que estaba hablando mal de la empresa a nuestros competidores, tratando de llevarme nuestra lista de clientes cuando me fuera. Quería irrumpir allí y defenderme, pero ¿qué podía decir? Mi hermano psicópata está difundiendo mentiras sobre mí. Sí, eso habría caído muy bien. Lo loco es que Jake ni siquiera trabajaba en mi industria, no conocía a nuestros competidores ni a nuestros clientes, pero sabía exactamente cómo sembrar dudas. Iniciaba conversaciones con los conductores de reparto, charlaba con los vendedores que venían al almacén. Incluso se comunicaba con algunos de nuestros clientes habituales a través de LinkedIn, solo conversaciones informales que de alguna manera siempre se convertían en preocupaciones sobre mí. Intenté hablar con mis padres sobre lo que estaba sucediendo, les mostré mensajes de texto de amigos que habían dejado de hablarme, les expliqué la situación laboral. ¿Sabes lo que dijo mi mamá? Ay, cariño, Jake solo está pasando por un momento difícil ahora, ya sabes cómo se pone cuando está molesto, solo dale tiempo. Papá simplemente gruñó y cambió de tema a la última derrota de los Vikings. El verdadero golpe llegó durante la Navidad de ese año. Había estado ahorrando para comprarle algo especial a esta chica con la que había empezado a salir. Tenía $500 en efectivo en el cajón de mi escritorio en la casa de nuestros padres, donde todavía guardaba algunas cosas. El dinero desapareció durante nuestra cena familiar de Navidad. Cuando lo mencioné, mamá en realidad dijo, tal vez Jake lo tomó prestado y se olvidó de decírtelo. ¿Tomó prestado? ¿Quién toma prestado dinero de un cajón cerrado con llave sin preguntar? Pero este es el problema de la campaña de venganza de Jake. No se trataba solo de lastimarme a mí, se trataba de aislamiento. Cada amigo que alejó, cada compañero de trabajo que puso en mi contra, cada miembro de la familia que envenenó con sus mentiras, todo se trataba de asegurarse de que no tuviera a dónde acudir cuando finalmente hiciera su gran movimiento. Y vaya si tenía un gran movimiento planeado. Lo que me mata es la paciencia que tuvo con todo. Esto no fue solo un exnovio enojado que arremetió, esto fue calculado. Pasó meses, casi un año, sentando las bases, colocando sus piezas como un retorcido juego de ajedrez, y yo seguía pensando, lo superará con el tiempo, seguirá adelante. Recuerdo una noche, unos 8 meses después del incidente con Sara, estaba en O'Malley's, nuestro bar local, tomando una cerveza después del trabajo. Jake entró con unos amigos, la primera vez que lo veía en mucho tiempo. Actuó totalmente normal, se acercó, saludó, incluso me invitó a una copa. En realidad, pensé que tal vez las cosas estaban mejorando, tal vez finalmente estaba superándolo todo. Dios, era tan ingenuo, porque mientras estaba sentado allí pensando que mi hermano pequeño finalmente estaba madurando, en realidad estaba preparando la siguiente fase de su plan. Me presentó a esta mujer como su vieja amiga de la universidad. Sí, ella jugaría un papel importante más adelante, pero llegaremos a esa parte de la historia muy pronto. Dios, era tan ingenuo, así que conocí a Emily.
en octubre de 2020, y sinceramente, después de todo lo que había sucedido con la campaña de venganza de Jake, casi no fui a la boda donde nos conocimos. Mi prima Annie se iba a casar y Emily era su peluquera, se habían hecho amigas a lo largo de los años, por lo que Emily terminó siendo invitada a la boda real y no solo peinando al cortejo nupcial. Estaba en un lugar bastante oscuro en ese entonces, la mayoría de mis viejos amigos se habían creído las mentiras de Jake, el trabajo era estresante debido a todos los rumores y, básicamente, me había convertido en un ermitaño que solo salía de casa para trabajar y comprar comida. Mamá seguía intentando que arreglara las cosas con Jake, como si yo fuera el que necesitaba arreglar las cosas. Papá había empezado a salir de la habitación cada vez que surgía algún tipo de conflicto, que era su forma de lidiar con todo. La boda fue en un lugar renovado, tipo granero, a las afueras de la ciudad. Estaba sentado en la mesa de los solteros al azar, contando mentalmente los minutos hasta que pudiera irme sin parecer grosero. Cuando Emily se sentó a mi lado, llevaba un vestido verde y 2 trozos de pastel de bodas, puso un plato delante de mí y dijo, parece que te vendría bien un poco de terapia de azúcar. Así, empezamos a hablar, y fue simplemente fácil, ¿sabes? Como a veces conoces a alguien y no hay una pequeña charla incómoda, no hay intentos de impresionarse mutuamente, solo una conversación genuina. Esa era Emily. Era dueña de un pequeño salón en el centro, le encantaban los documentales sobre crímenes reales, tuvimos un debate completo sobre Máquina Murderer, y tenía un sentido del humor muy seco que encajaba con el mío. Me contó cómo había construido su negocio desde cero, comenzando por cortar el pelo en su apartamento durante la universidad y finalmente ahorrando lo suficiente para alquilar su propio espacio. Le conté sobre el trabajo en el almacén, y en lugar de encontrarlo aburrido, en realidad hizo preguntas muy reflexivas sobre logística y administración. Cuando mencioné UE ayudaba a mi tío con los coches los fines de semana, sus ojos se iluminaron porque había querido aprender sobre mantenimiento básico de automóviles. Aquí está la cosa sobre Emily que no aprecié por completo hasta más tarde. Era muy buena leyendo a la gente, asombrosamente buena. La primera vez que conoció a Jake, lo cual había pospuesto todo lo que pude, lo vio a través de él. Esto fue en Acción de Gracias de 2020, aproximadamente un mes después de que empezamos a salir. Jake estaba haciendo su rutina habitual, ser demasiado amigable, contar historias exageradas, tratar de ser el centro de atención. Emily simplemente lo observaba con esa mirada en su rostro como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Después de la cena, me llevó aparte y me dijo, tu hermano tiene algunos problemas serios contigo, ¿no? No juzgo, solo observo. Cuando le conté sobre la situación con Sara y todo lo que siguió, no pensó que estuviera siendo paranoico, como todos los demás. Creo que eso es en realidad lo que hizo que Jake la odiara tanto. No podía manipularla, intentó sus tácticas habituales, contarle cosas preocupantes sobre mí, tratar de sembrar dudas. Pero Emily simplemente lo llamaba directamente, como esa vez, en una cena familiar. Jake comenzó a contar esta historia sobre cómo había oído que yo estaba hablando mal de Emily con mis compañeros de trabajo. En lugar de enfadarse, Emily simplemente lo miró a los ojos y le dijo, esa es una acusación bastante seria. Jake, ¿quieres decirme de quién exactamente lo oíste? Balbuceó algo sobre proteger sus fuentes y cambió de tema. Nuestra relación avanzó bastante rápido después de eso. Emily tenía un pequeño apartamento encima de su salón, y comencé a pasar cada vez más tiempo allí. Era como un refugio seguro de todo el drama que Jake había creado en mi vida. Cocinábamos la cena, veíamos documentales y simplemente hablábamos durante horas. Ella me enseñó sobre la química del color del cabello, que en realidad es fascinante, y yo le enseñé cómo cambiar el aceite y revisar la presión de las llantas. Le propuse matrimonio 6 meses después de conocernos. Lo sé, parece muy rápido, pero cuando lo sabes, ¿verdad? Lo hice en su salón, después del horario laboral. Tenía todo planeado para fingir que necesitaba un corte de pelo, y cuando me giró en la silla para mirar al espejo, yo sostenía el anillo. Se rió tanto que resopló, y luego dijo que sí. Fue entonces cuando Jake realmente intensificó su juego. Era como si no pudiera soportar verme feliz. Los rumores en el trabajo empeoraron. Comenzó a aparecer en el salón de Emily como cliente, haciendo comentarios extraños a sus otros clientes. Incluso intentó denunciarla a la Junta Estatal por alguna violación inventada del Código de Salud. No pasó nada, pero tuvo que lidiar con una inspección. Emily manejó todo con una gracia increíble. Simplemente documenta todo, mantén registros de su acoso, mantén la profesionalidad. Está tratando de hacer que reaccionemos, decía. No le des la satisfacción. La amé aún más por eso. Fijamos la fecha de la boda para junio de 2021, mirando hacia atrás. Debería haber sabido que Jake no dejaría que sucediera sin intentar algo.
Pero estaba tan absorto en la planificación de la boda, en esta burbuja de felicidad con Emily, que pasé por alto todas las señales. Sin embargo, Emily las notó. Seguía diciendo que algo se sentía mal por el repentino cambio de Jake a ser comprensivo con nuestro matrimonio. Debería haberla escuchado. Dios, debería haberla escuchado. La noche antes de mi boda fue probablemente la última vez que me sentí verdaderamente en paz. ¿No es extraño? Como si todo tu mundo estuviera a punto de romperse en millones de pedazos, pero tú estás sentado allí, completamente inconsciente, viendo reposiciones de The Office y comiendo pizza. Había decidido quedarme en el Holiday Inn cerca del lugar. Emily estaba haciendo lo tradicional con sus damas de honor en la casa de sus padres y, sinceramente, solo quería un poco de tiempo tranquilo. Los últimos meses habían sido un torbellino de planificación de bodas, lidiar con dramas familiares e intentar controlar el comportamiento cada vez más errático de Jake. Mirando hacia atrás, hubo tantas señales de alerta en las semanas previas a la boda. Jake de repente se había vuelto útil, sospechosamente útil, se había ofrecido como voluntario para manejar algunas de las comunicaciones con los proveedores, se ofreció a coordinar con el hotel los bloques de habitaciones, incluso ayudó a mamá con la disposición de los asientos. En ese momento, pensé que tal vez finalmente había madurado, ¿sabes? Tal vez verme a mí y a Emily tan felices le había hecho darse cuenta de que necesitaba dejar ir su ira. Sin embargo, Emily no se lo creía. Algo anda mal, seguía diciendo. Está siendo demasiado amable, pero yo lo ignoré. Le dije que solo estaba estresada por la boda. Dios, era tan idiota. Esa última noche, pedí una pizza de pepperoni y alitas de búfalo en un lugar local cerca del hotel. Apagué mi teléfono porque seguía sonando con preguntas de última hora sobre la boda. Recuerdo que pensé en lo agradable que era tener un momento de paz. Incluso escribí en este pequeño diario que Emily me había regalado. Pensó que sería bueno documentar nuestro viaje juntos. La última entrada que escribí fue sobre lo emocionado que estaba de comenzar nuestra vida juntos. A la mañana siguiente comenzó con normalidad. Mi padrino, Dave, uno de los pocos amigos que había visto a través de las mentiras de Jake a lo largo de los años, vino a ayudarme a prepararme. Estábamos bromeando, él tratando de fingir que no había perdido los anillos 2 veces ya esa mañana. El clima era perfecto, uno de esos raros días de junio en Minnesota donde no hace demasiado calor ni demasiada humedad. Llegué temprano a la iglesia. Emily y yo habíamos elegido esta hermosa y antigua iglesia presbiteriana en el centro, con vidrieras y madera oscura. No porque fuéramos particularmente religiosos, sino porque Emily se había enamorado de la arquitectura. Estaba de pie en el vestíbulo, ajustándome la corbata por centésima vez. Cuando vi llegar a sus padres, pasaron junto a mí sin decir una palabra. Al principio, pensé que tal vez no me habían visto, pero luego noté que la señora Carter, la madre de Emily, estaba llorando. No eran lágrimas felices del día de la boda, estas eran diferentes. El señor Carter parecía que quería golpear algo, o a alguien. Fue entonces cuando vi a Jake, de pie con esta mujer cerca de la oficina de la iglesia. La reconocí de inmediato. Era la vieja amiga de la universidad que me había presentado en Omaha meses atrás. Le estaba mostrando algo en su teléfono a los padres de Emily, y Jake tenía esa mirada en su rostro, esa expresión preocupada y comprensiva que me revolvió el estómago. Dave notó que algo andaba mal y fue a ver qué pasaba. Regresó blanco como una sábana. Mike, dijo, necesitas ver esto. Pero antes de que pudiera moverme, el papá de Emily estaba en mi cara. Nunca lo había visto tan enojado. Comenzó a decir algo sobre cómo confiaba en mí. Como Emily había confiado en mí. No tenía ni idea de qué estaba hablando. Traté de preguntar qué pasaba, pero eso solo lo enfadó más. Fue entonces cuando Jake dio un paso al frente, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado. Muéstraselo, le dijo a la mujer que lo acompañaba. Ella extendió su teléfono. Había mensajes de texto, fotos, un vídeo. Todo supuestamente mostrándome con ella la noche anterior. En el vídeo, alguien que se parecía un poco a mí entraba en su edificio de apartamentos. La marca de tiempo mostraba las 11:43. Empecé a explicar que no era yo, que había estado en el hotel toda la noche, pero Jake me interrumpió. El hotel ya confirmó que no estabas en tu habitación anoche, dijo. Otra mentira, pero ¿cómo podía probarlo? Había apagado mi teléfono, no había usado mi tarjeta llave en toda la noche después de entrar. Todo sucedió tan rápido después de eso. Alguien dijo que Emily había visto todo y se había ido. Su madre estaba cancelando la boda. A los invitados se les dijo que había una emergencia familiar. Jake estuvo allí todo el tiempo, interpretando el papel del hermano devastado que tuvo que exponer la traición de su propia sangre. Intenté correr a la suite nupcial para hablar con Emily, para explicarle. Pero sus damas de honor formaron un muro frente a la puerta. Una de ellas, su mejor amiga, Katie, me miró con tanto disgusto y dijo, «No has hecho suficiente».
Emily no respondía a mis llamadas ni mensajes de texto, su padre amenazó con llamar a la policía si no me iba, mis propios padres se quedaron allí parados, en silencio, mientras todo se derrumbaba, ¿y Jake? Estaba consolando a la familia de Emily, diciéndoles lo arrepentido que estaba, como no había tenido más remedio que decírselo cuando se enteró, conduje a casa con mi traje de boda, me senté en mi apartamento durante horas tratando de entender lo que había sucedido. Llamé y envié mensajes de texto a Emily hasta que su número se desconectó, intenté que sus amigos me escucharan. Pero todos me habían bloqueado, incluso fui a su salón al día siguiente. Pero ella ya había hecho arreglos para que alguien más cubriera sus citas, ¿sabes qué fue lo peor? Ni siquiera pude verla ese día, nunca pude decirle lo hermosa que debía de estar con su vestido. Nunca pude defenderme, ni explicar, ni luchar por nosotros, todo lo que teníamos. Todo lo que habíamos planeado. Simplemente se desvaneció en el espacio de una hora, esa noche. Sentado solo en mi apartamento, todavía con mi traje de boda, finalmente revisé las redes sociales. Jake ya había publicado sobre lo desconsolado que estaba por Emily, como, a veces las personas en las que más confiamos nos traicionan, los comentarios estaban llenos de apoyo para él y Emily, y de odio para mí. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales esa noche, a la semana siguiente. Solicité un traslado a nuestro almacén de Denver, 2 semanas después, me había ido. ¿Conoces esas películas en las que la vida de alguien se derrumba y luego muestran un montaje de ellos mudándose a una nueva ciudad y reconstruyendo todo? Lo hacen parecer tan fácil, el chico consigue un nuevo trabajo, encuentra un apartamento genial, hace nuevos amigos y, boom, final feliz, la realidad no es así en absoluto. Acepté el traslado a Denver porque era el puesto de almacén más lejano disponible que no requería una reducción de sueldo, empaqué todo lo que tenía en mi Civic y simplemente me fui. Ni siquiera fui a la casa de mis padres para despedirme. Simplemente le envié un mensaje de texto a mamá cuando crucé la línea estatal de Colorado para que no me denunciara como desaparecido ni nada por el estilo. Los primeros meses en Denver fueron un infierno especial. Conseguí un pequeño apartamento tipo estudio en una parte no muy buena de la ciudad porque era todo lo que podía pagar después de romper mi contrato de arrendamiento en casa. Seguía tratando de averiguar cuándo exactamente Jake había comenzado a planearlo todo. ¿Fue cuando Emily y yo nos comprometimos? ¿Antes? ¿Había conocido a esa mujer en Omaye's desde hacía tiempo? Cada recuerdo se distorsionaba con la duda, en eso era realmente bueno Jake, no solo en destruir tu presente, sino en hacerte cuestionar todo tu pasado. El trabajo era bueno, el trabajo era trabajo. El almacén de Denver era más grande que el de casa, más corporativo. Nadie me conocía ni conocía mi historia. Lo cual era bueno y malo, bueno, porque no había rumores siguiéndome, ni miradas raras ni conversaciones susurradas, malo, porque estaba completamente solo. ¿Sabes lo difícil que es hacer amigos a los 30 años en una ciudad nueva? Especialmente cuando llevas el tipo de equipaje emocional que haría que un terapeuta necesitara terapia. Intenté salir con un par de chicas ese primer año en Denver, nada serio. Solo reuniones para tomar un café de aplicaciones de citas, pero no pude hacerlo. Cada vez que una mujer me preguntaba sobre mi familia o mi pasado, me bloqueaba. ¿Cómo explicas algo como esto? Ah, por cierto, mi hermano destruyó sistemáticamente mi vida y me incriminó por engañar a mi prometida el día de nuestra boda. Sí, esa es una gran conversación para una primera cita. Todavía revisaba el sitio web de su salón a veces. No como un acosador, solo quería saber si estaba bien. Había cambiado el nombre del lugar aproximadamente un año después de que todo sucediera, nuevo logotipo, nuevo todo. Supongo que ella también necesitaba un nuevo comienzo. Mis padres intentaron mantenerse en contacto, pero nuestras conversaciones siempre eran superficiales, hablaban del clima, de su jardín, de cualquier cosa excepto de Jake o de lo que había sucedido. Nunca se disculparon por quedarse allí parados en silencio mientras él destruía mi vida. Creo que tenían demasiado miedo de admitir que lo habían permitido todo el tiempo. Jake, mientras tanto, estaba viviendo su mejor vida en casa, según las actualizaciones ocasionales de mamá, que nunca pedí, pero ella daba de todos modos. Había comenzado algún tipo de negocio de consultoría de redes sociales. Mirando hacia atrás ahora, esa debería haber sido otra señal de alerta. Jake de repente teniendo éxito en algo. Los peores momentos eran los aniversarios, no solo de la boda que nunca sucedió, sino de todas las pequeñas fechas que solían significar algo. El día que Emily y yo nos conocimos, nuestra primera cita, el día que le propuse matrimonio. Cada uno era como recibir un puñetazo en el estómago una y otra vez. El Dr. Martínez dijo que era normal, que el duelo no sigue una línea de tiempo.
Pero saber que algo es normal no hace que duela menos. Logré construir algo parecido a una vida en Denver. Ascendí a gerente de operaciones, me mudé a un apartamento mejor. Hice algunos amigos a través de un grupo de restauración de automóviles al que me uní. Incluso adopté un gato del refugio, se llama Otto, y sí, sé que es un nombre terrible para un gato. Pero vino con él y se niega a responder a cualquier otra cosa. Entonces, 3 años después de haberme ido de Minnesota, sonó mi teléfono, era un martes por la noche normal. Acababa de llegar a casa del trabajo, dándole de comer a Otto, mi gato. Cuando mi teléfono se iluminó con su número, casi no contesto. Nuestras conversaciones se habían vuelto bastante rancias a lo largo de los años. Solo cosas superficiales sobre el clima y su jardín. Pero algo en su voz cuando dejó un mensaje de voz me hizo devolverle la llamada. Estaba llorando, lo cual no era inusual cuando se trataba de un drama relacionado con Jake, pero esto era diferente. Resultó que la novia de Jake, ¿recuerdas a esa mujer de mi boda?, finalmente se había quebrado. No de una manera dramática, como una confesión en la sala del tribunal. Simplemente se emborrachó en un bar y comenzó a hablar de más con la persona equivocada, verás. Jake y esta mujer, su nombre es Rebecca, habían estado juntos durante años, antes de mi boda. Tenían este asunto en marcha donde creaban drama en bodas y eventos, generalmente apuntando a personas con dinero, no eran mentes maestras ni nada. Solo estafadores comunes y corrientes que tuvieron suerte un par de veces. Inventaban historias sobre infidelidades, causaban escenas y luego, a veces, trataban de sacarle dinero a la gente para guardar silencio, sobre cosas aún peores que decían tener sobre la persona. Rebecca le contó esto a la persona equivocada en el bar, la hermana de una de sus otras víctimas. Y a diferencia de mí, esta familia no se limitó a darse la vuelta e irse de la ciudad, empezaron a investigar, encontraron patrones. La misma historia sobre engaños la noche antes de la boda, el mismo tipo de evidencia, la misma mujer apareciendo con las mismas acusaciones. Cuando empezaron a preguntar, también surgieron otras historias. Resulta que Jake y Rebecca habían hecho esto al menos 3 veces más que sepamos. No siempre bodas, a veces fiestas de compromiso o incluso celebraciones de aniversario, siempre apuntando a personas que tenían algo que perder, siempre usando el mismo libro de jugadas. Emily se enteró porque nuestro pueblo no es tan grande y la gente habla. Una de sus clientas habituales era prima de una de las otras víctimas. Y cuando se dieron cuenta de que la historia coincidía, bueno, la noticia le llegó a Emily bastante rápido. No mentiré ni diré que hubo una gran confrontación dramática. Emily me envió un correo electrónico primero. Probablemente encontró la dirección de mi trabajo en LinkedIn o algo así. Era breve, solo preguntaba si podíamos hablar. Dijo que sabía lo que Jake había hecho. Que se había equivocado, que lo sentía. Tardé 3 días en responder. ¿Qué se dice siquiera algo así? Nos reunimos en una cafetería del centro, no en la que solíamos ir. Ninguno de los dos necesitaba esos recuerdos. Parecía diferente, mayor, tal vez. Tenía una mecha gris en el pelo que no se molestó en teñir. Lo primero que hizo fue deslizar una carpeta por la mesa. Copias de mensajes de texto que Rebecca había enviado a otras personas, jactándose de sus estafas cuando estaba borracha. Capturas de pantalla de historias similares publicadas en algunos grupos locales de Facebook, nada que se sostuviera en los tribunales, pero suficiente para mostrar un patrón. ¿La verdadera sorpresa? Jake ni siquiera había sido tan cuidadoso al ocultarlo. Había usado el dinero de sus planes de chantaje para financiar su negocio de consultoría, pero fue descuidado con los registros. Rebecca había guardado recibos de todo, literalmente. Tenía un cuaderno completo con fechas, montos y objetivos. Supongo que ella tampoco confiaba en que Jake no la jodiera. Emily lloró cuando se disculpó. Dijo que debería haberlo sabido, que al menos debería haberme escuchado. Quería enojarme con ella, pero sinceramente, solo estaba cansado. Le dije que entendía por qué. Lo había creído. Jake había pasado meses preparándolo, haciéndolo parecer real. Demonios. Ya tenía años de práctica manipulando a la gente para entonces. Hablamos durante tal vez 1 hora. Nos pusimos al día con las cosas básicas. A su salón le va bien. Tomó algunas clases de negocios en la universidad comunitaria. Le conté sobre mi trabajo en Denver, sobre Otto. Fue agradable, supongo, pero también un poco vacío. Somos personas diferentes ahora. Jake no va a ir a la cárcel ni nada dramático por el estilo. El plazo de prescripción ya ha pasado para la mayor parte de lo que hicieron. Y de todos modos es prácticamente ella dijo, pero su reputación en la ciudad está arruinada. Su negocio se está desmoronando ahora que la gente sabe lo que realmente es. Rebecca se mudó a Wisconsin. O Michigan. Creo que no me importa lo suficiente como para seguirle la pista. Mis padres están tratando de procesar todo,
Papá está en su modo habitual de tratamiento silencioso, mamá sigue llamando para disculparse, no van a vender su casa ni nada. Pero definitivamente han terminado de consentir a Jaque. Lo último que supe es que se mudó de nuevo al sótano de ellos, lo que se siente como karma a su manera. Mañana vuelvo a Denver, tengo un almacén que dirigir, un gato que alimentar, una vida que vivir. Emily me preguntó si podíamos mantenernos en contacto, tal vez ser amigos con el tiempo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, algunas rupturas no sanan limpiamente, ¿sabes? Antes de irme de la cafetería, me devolvió este diario que había encontrado mientras limpiaba el almacén de su salón. El que yo había escrito antes de la boda, todavía no lo he abierto, no estoy seguro de si lo haré.